Assalamu alaikum wa rahmatullah. En el episodio pasado hablábamos de la importancia de conocer la polisemia en el Corán y la posibilidad de que un solo texto, un solo pasaje, tenga distintos significados, múltiples significados. Y en este ámbito me gustaría hablar de una diferenciación de los pasajes coránicos dependiendo de su significado polisémico. Y parto, por supuesto, desde Ulum al-Qur'an, desde las ciencias del Corán. Pero antes de entrar en este territorio algo técnico, quería simplemente mencionar que el Corán es un libro al alcance de todos. Cualquiera de nosotros puede leer el Corán y puede ver guía en el Corán y vivir su vida guiado por la luz del Corán o la ética del Corán. Pero algo peligroso que se produce de vez en cuando es intentar leer el Corán y derivar leyes, derivar normas que aplicamos a los demás y aplicamos a nosotros mismos y empezamos a juzgar a los demás desde esta perspectiva nuestra del Corán. Y esto es lo que solo unos pocos pueden llevar a cabo, solo las personas que tienen una formación suficiente pueden derivar estas normas de los textos sagrados. Son los ulama, son los eruditos. Una persona que ha llegado al nivel, al grado de erudición, es la que puede llevar a cabo esta norma. Y muchas manifestaciones de extremismo, de juzgar a los demás, tildarles de diferentes adjetivos peyorativos, viene de una comprensión poco adecuada del Corán y intentar derivar de forma muy defectuosa, dado nuestro desconocimiento de la lengua árabe, del léxico del Corán, de lo que significaban esas palabras en tiempos del profeta Muhammad ﷺ, de asbab al-nuzul, las razones por las cuales fueron reveladas esas aleyas, contextualizar todo esto, saber si es aplicable a nuestro contexto o no, saber si es algo general para toda la umma o es un mensaje, digamos, circunscrito a una persona o un grupo de personas, si es am, si es khas, si es general, si es más en especial para unas personas. Todas estas distinciones son distinciones muy precisas que tienen en cuenta los eruditos y que muchas veces los lectores, por así decirlo, profanos del Corán, personas que no tienen esta formación, pues se les escapan estos detalles y si intentan derivar por sí solos estas normas del Corán directamente, se van a equivocar tarde o temprano. Hemos hablado de lo general, de lo específico, también existen otras distinciones y entre las cuales está la que vamos a tratar hoy, que es la distinción entre el muhkam o el mutashabih. Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender este libro, pero dentro de ese libro existe una dualidad de sus aleyas. Hay aleyas que son muhkamat, que son unívocas, sabemos exactamente lo que quiere decir esa aleya, esa palabra, ese pasaje. Muhkam. Todos los eruditos están en consenso y toda persona que entienda el lenguaje del Corán sabe exactamente lo que significa ese pasaje. Muhkam, unívoco. Y luego mutashabih, que se puede interpretar de distintas formas o que al fin y al cabo su interpretación no está a nuestro alcance o la verdad completa de ese pasaje no está a nuestro alcance y al final decimos Allahu a'lam, Dios es el que sabe realmente lo que significa ese pasaje. A eso se llama muhkam, que lo contrario de unívoco sería equívoco, es decir, que se puede interpretar de una forma u otra, se puede leer de una forma u otra y con lectura me refiero a la comprensión del pasaje. Entonces tenemos el muhkam, tenemos el mutashabih. El muhkam no es muy complicado, las personas que entendamos el idioma o entendamos la traducción de ese significado, pues
podemos entenderlo perfectamente. El mutashabih es donde muchas veces tenemos que tener una referencia que nos explique detenidamente el contenido de ese pasaje. Algunos también dicen que el muhkam y el mutashabih es que el muhkam solo tiene una interpretación y el mutashabih tiene varias. Como musulmanes, como creyentes, como lectores del Corán y creyentes en su mensaje, tanto el muhkam como el mutashabih es un mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y debemos cumplirlo, tenerlo en cuenta y guiarnos mediante él. Y ambos pasajes, tanto si es muhkam, si es mutashabih, ambas formas o tipos de revelación tienen la misma validez y la misma autenticidad. Estamos hablando aquí de significado y no del texto en sí. El texto es totalmente auténtico, tanto el muhkam como el mutashabih, tanto lo unívoco como lo que es equívoco, es decir, ambiguo, que se puede interpretar de distintas formas. Ok. Ok, sí. Dale. Te digo. Pam, 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 pam. Ya está. هذا القرآن الكريم عامة فيوصف بأنه محكم وبأنه متشابه كما في قوله سبحانه وتعالى. Sí, porque antes se oía. Y hay pasajes en el Corán donde esta palabra o estas dos palabras, muhkam y mutashabih, se utilizan para describir la totalidad del Corán. Un ejemplo de ello es cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Un libro cuyos pasajes, cuyas aleyas se han hecho con perfección. Uhkimat, son perfectas, se han perfeccionado por Allah subhanahu wa ta'ala. Y además han sido clarificadas o detalladas por Allah, que es sabio y que es conocedor de lo más recóndito. Hakim, sabio, Khabir, conocedor de incluso los detalles más recónditos. Y en otro pasaje dice Allah subhanahu wa ta'ala: Kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Un libro que hemos hecho descender y que es hermoso en el sentido de que es homogéneo, no hay contradicción entre un pasaje y otro y se complementa entre sí. Muhkam, hay una totalidad en la cual no puedes ver fisuras y no puedes ver contradicciones. Y está detallado, methani, es decir, una aleya detalla la otra y se van complementando las aleyas. Y a los que temen y tienen conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, esta revelación, como dice este pasaje, taqsha'iru minhu juluduhum, les provoca un estado de digamos, presencia ante Allah subhanahu wa ta'ala, les da incluso escalofríos y incluso sus corazones se ablandan ante Allah subhanahu wa ta'ala. Vale, pasamos a la última parte, que son dos líneas que donde empieza el árabe. Más, ahí, ya está. فهو في غاية الأحكام وهو كذلك متشابه ومتماثل في ألفاظه ومعانيه صدق الله اختلاف أو تناقض ولو كان من عند الله. En algunas ocasiones me he encontrado con personas, quizá musulmanas o no musulmanas, que plantean una opinión que es que hay pasajes que se contradicen entre sí. Y cuando nos fijamos, vemos que no hay una contradicción, sino la contradicción es aparente. Es la persona que no ha entendido cómo esos pasajes, los engranajes de esos pasajes encajan entre sí y cómo al fin y al cabo no hay contradicción, sino que nosotros hemos tenido un defecto a la hora de comprender ambos pasajes o a la hora de comprender esos textos sagrados y que son totalmente compatibles los unos
con los otros. Esto es el ihkam y esto es el tashabuh del Corán, y estas son dos categorías del Corán que están dentro de ulum al Corán. Una persona que se inicia en el estudio, el análisis, la memorización del Corán y el estudio de su contenido, pues tiene esto en cuenta y es algo realmente básico. Lo que pasa es que muchas veces leemos el Corán y vemos un pasaje que declara algo halal o algo haram, etc., y ya saltamos y empezamos a aplicarlo a todo el mundo, juzgar a la gente según esa comprensión, pero vemos que los eruditos son más detenidos en su análisis de los textos y tienen en cuenta estos detalles y estas cualidades del Corán que son muy sutiles y que se escapan a las personas que no tienen los estudios suficientes y no han avanzado lo suficiente en este camino del estudio y análisis del Corán. Y simplemente esta diferenciación o esta distinción que hacemos hoy es para llamar la atención a muchas personas de que tienen que tener cuidado con su lectura del Corán y no proyectar su comprensión del Corán siempre sobre los demás, sino que si no tienen el conocimiento suficiente, tengan más cuidado, más detenimiento, más reservas a la hora de hacerlo. Barakallahu fikum, y nos vemos inshallah en otro capítulo de reflexiones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.